Bueno, buenas noches con todos. Hoy vamos a ver sobre el derecho del consumidor. El derecho del consumidor constituye una rama dentro del derecho especializada y que se delimita por su interdisciplinariedad, ya que no puede decirse que es exhaustivamente de un derecho privado o de un derecho público. Su importancia nace desde el año de 1960 en adelante, especialmente con el desarrollo masivo de las relaciones de consumo y particularmente en la forma en cómo los estados, sin desconocer el derecho del empresario a lograr sus propias metas, se preocupa por los consumidores con el objetivo de lograr el equilibrio entre los productores, comercializadores y consumidores. Esta rama del derecho identifica problemas existentes en el consumo, que es la etapa final dentro de la actividad económica, que es el fin de los proveedores, porque mediante este acto humano podrán en definitiva obtener la utilidad para ellos deseada al momento de iniciar un acto de comercio. Ahora, los derechos de consumidores y usuarios, como ya lo indicamos, han tenido una fuerte evolución en la segunda mitad del siglo XX y se crean a partir de tres simples pasos. Primero, la observación de un conflicto en que los proveedores entregan productos o servicios defectuosos o con algún otro problema. Se reconocen los derechos de quienes adquieren los productos pagando un precio para poder reclamar por diversas vías y se dictan cuerpos legales para solucionar el problema existente y prever la reiteración de estos problemas en un futuro. El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores, manifestado en un fácil acceso a la justicia y en una racional administración de las mismas, los consumidores deben ser protegidos de todo daño económico o material provocado por los bienes de consumo. El derecho a la reparación del daño que soporte el consumidor por la circulación de productos defectuosos o por la difusión de mensajes engañosos o erróneos, que es la publicidad engañosa. El derecho a la información y a la educación del consumidor y el derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados en diversos organismos para expresar opiniones sobre decisiones políticas y económicas inherentes a la disciplina del consumo. Los derechos generales de los consumidores. La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo. El derecho a la información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, sus condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos. El no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios. La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que pueden afectarles. La reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta ley y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea. La educación es un consumo responsable. La educación para que sea un consumo responsable y el deber de celebrar operaciones de consumo en el comercio establecido. Las obligaciones de proveedores de bienes y servicios. Todo proveedor está obligado a respetar los precios, las condiciones de contratación, las garantías, las cantidades, las medidas, los intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubieran ofrecido u obligado a convenir con el consumidor. Se debe entregar información veraz y oportuna a los consumidores sobre los bienes y servicios que se ofrecen y otras características relevantes de los productos o servicios. Esta obligación es la norma más importante para los efectos de la construcción de la acción individual en lo que se refiere a las obligaciones del proveedor en relación al consumo. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones generales del proveedor?
Todo proveedor de bienes o servicios debe entregar información veraz y oportuna a los consumidores sobre bienes y servicios que ofrece, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos. Respetar los términos, condiciones y modalidades que hubiera ofrecido o convenido con el consumidor. En los contratos celebrados a distancia o por medios electrónicos, el consentimiento del consumidor se entenderá formando cuando él tenga un conocimiento claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del contrato y el proveedor envíe la confirmación escrita con una copia íntegra, clara y legible del mismo de manera obligatoria por cualquier medio de comunicación. No podrán negar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas. Si el proveedor en conocimiento expende productos con alguna deficiencia, usados o refaccionados, o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o piezas usadas, se deberá informar de manera expresa las circunstancias antes mencionadas al consumidor, antes que se decida la compra. Todo proveedor debe respetar la garantía legal de los productos. Dentro de las obligaciones establecidas por el legislador a este aspecto, podemos señalar la obligación de incluir cláusulas en los contratos donde se designe el árbitro del que el consumidor tiene derecho, la obligación de informar en términos simples el cobro de bienes y servicios ya prestados y la obligación de indicar el costo total de toda promoción de bienes y servicios. La naturaleza jurídica de la defensa del consumidor. Con la masificación del consumo y la evolución de los mecanismos comerciales, se ha brindado a esta tecnología y a los consumismos, los retos que se ha enfrentado la sociedad han producido transformaciones profundas. Y todo esto ha llevado a que se cree una rama del derecho del consumidor. El derecho del consumidor ha nacido en una época realmente privilegiada, en la cual el debate en torno a la naturaleza, los conceptos, la clasificación, la ubicación, los principios y las teorías de las principales instituciones jurídicas que tanto esfuerzo han demandado nuestros maestros se encuentran prácticamente agotadas. El derecho del consumidor presenta todos los presupuestos de autonomía, la amplitud de la materia, a punto de merecer un estudio particularizado. ¿Cuáles son sus principios, sus teorías? Todo esto para que se resuelvan las problemáticas de los consumidores. La normativa actual y su adecuación a los principios de protección internacional de defensa del consumidor. Las sociedades a partir de la segunda mitad del siglo XX han pasado de ser elitistas en el campo del consumo a generalistas, en donde el consumo es el estilo de vida del común de la vida cotidiana, lo que por un lado afecta las relaciones de producción y consecuentemente el trabajo, y por otra transforma a ese estilo de vida en un conjunto de sujetos consumistas y usuarios quienes compiten en una desventaja contra quienes producen y suministran bienes y servicios. Partiendo de estas desigualdades en las relaciones de consumo para la defensa del consumidor, las Naciones Unidas ha planteado principios y directrices a ser implementadas por los estados para garantizar una protección adecuada y real de los derechos de las personas usuarias y consumidoras, que han sido desarrolladas y recolectadas por legislaciones de varios países. En cuanto a la protección que brinda la LODGE, podemos notar que la normativa incorporó varias de las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor. Las reformas introducidas por la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y los retos procesales que plantea. La eficacia de las medidas de protección al consumidor no solo dependen del reconocimiento de los derechos, sino de los medios eficaces y adecuados para afirmarlos. Ante las limitaciones que generaba la norma, se fueron adoptando ciertos criterios judiciales unificados para facilitar su implementación.
Se permitió una amplia protección al consumidor para la reparación de sus derechos, ya que la reparación penal no se refiere únicamente al reconocimiento de daños y perjuicios, sino que contempla mecanismos de restitución de los derechos, rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías. La defensa del consumidor en el Ecuador, en la sede judicial en Cifras. A nivel nacional, desde el 2011 al 2018, han sido tramitados 6.820 causas por defensas del consumidor, de las cuales 71 corresponden a acciones públicas desprendidas de los tipos penales contemplados en el COD y 23 procesos verbales con sumarios desprendidos de la sentencia condenatoria. Entonces, en este cuadro podemos ver año a año. Dentro de lo que podemos resumir, se ha evidenciado que la norma que actualmente rige para la defensa de los consumidores ha incorporado de forma parcial principios y directrices internacionales en materia de protección a los derechos objeto de estudio. La derogativa del trámite especial que contemplaba la norma nos aleja aún más de los estándares internacionales, ya que la solución interpretativa se puede brindar a su tramitación es la ordinaria a través de la supletoriedad civil, que se extiende considerablemente los tiempos y aumenta los costos del proceso judicial. La producción de conocimiento en materia de defensa del consumidor ha sido muy pobre en nuestro país. Son problemas menores de cuantía ínfima que se quedan en conocimiento de jueces de primer nivel y no forman parte de discusiones de altas cortes. En muy pocos procesos han llegado a la Corte Constitucional por acción extraordinaria de protección porque no superan el análisis de admisión. Eso en cuanto a lo que podemos revisar de la materia. Ahora vamos a ver un video sobre los derechos del consumidor. Consumidor van a señalar ciertas definiciones y van a delimitar cuál es la aplicación de la protección del Estado en que de consumo. Primero, consumidor, y un consumidor es aquella persona natural, jurídica, que disfruta un bien o un servicio distinto al ámbito empresarial dentro de su entorno familiar, ¿no? Y un proveedor jurídica, ¿no?, que de manera habitual vende productos o servicios en el mercado. Entonces, tenemos la primera característica, ¿no? Es un que usa, disfruta, utiliza un bien fuera del entorno empresarial, dentro del ámbito familiar. Acá ya excluimos algunas relaciones comerciales, ¿no? Y el proveedor, claro, es aquella persona natural que vende servicios en el mercado. Claro,
También jurídica, ¿no? Los microempresarios, siempre y cuando cumplan los que establece el código, que eso ya es materia de una conversación en otro video, ¿no? Luego que y que es un proveedor de que realice el consumidor y la venta que realice el proveedor. Y esta relación de consumo la vamos a definir como aquella relación mediante la cual un consumidor adquiere un bien o un servicio a cambio de una contraprestación realizada a favor del proveedor, ¿no? Y en esta relación respecto del consumidor y el proveedor, existen algunas obligaciones por parte del proveedor, y el consumidor tiene el derecho a exigir, ¿no? En la medida que tiene ciertos derechos. Y la exigencia por parte del consumidor será requerir al proveedor aquella información relevante, suficiente y veraz para que el consumidor pueda una compra del producto que busque los intereses que está en el mercado. Y claro, esa necesidad de información básicamente se debe a que el información con la que cuenta al momento de ofrecer su producto o servicio, ¿no? Y la información que le brinda al consumidor tiene como consecuencia eliminar la asimetría informativa, equilibrando tanto la información con la que cuenta el proveedor respecto de la información que va a recibir el consumidor, ¿no? Y luego el consumidor, recibir esa información, va a revisar el plexo de opciones que tiene el mercado y podrá decidir cuál es el producto o servicio que mejor se le adecua. Un ejemplo claro puede ser si un consumidor decide contratar una póliza de seguro para su vehículo, va a determinar cuántas empresas aseguradoras existen en el mercado, ¿no? Cuáles son las coberturas que cada una de ellas ofrece, cuál es la prima que debe pagar dentro de este contrato de seguro, y el consumidor lo relevante podrá tomar y suficiente, ¿no? Una vez información del consumidor, una expectativa de recibir lo que en el código como idoneidad en el servicio. Y esa idoneidad la podemos definir como la correspondencia que existe respecto a lo que el consumidor espera recibir respecto de lo que se le ofreció. Y este ofrecimiento por parte del proveedor, ¿no? Esta manera que hablamos. Y esas expectativas respecto a la correspondencia que tiene el consumidor respecto al bien específico que se ofrece en el mercado, vamos a encontrar tres tipos de garantías, ¿no? La garantía legal, la garantía explícita y la garantía impuesta, que hacerle un servicio o un producto al consumidor y el consumidor lo adquiere, ¿no? Es otorgarle este tipo de garantía legal. Nuevamente un ejemplo, ¿no? La norma de seguros establece la obligación del proveedor de otorgar las cláusulas generales, particulares. Si el proveedor incumple con esta obligación de entregar esta póliza de seguro, entregarlo dentro del plazo, ya se genera una infracción a las normas de consumo, ¿no? Porque se ha vulnerado esa garantía legal. Una garantía explícita es aquella garantía que está contenida en este contrato, en esta relación de consumo celebrada entre el consumidor y el proveedor, y que el proveedor se lo ofreció al consumidor, ¿no? Para que éste pueda adquirir su producto, ¿no? Y una relación implícita es aquella garantía, es aquella garantía que se le ofrece al consumidor, que no existe obligación legal de hacerlo, no está contenida quizás en esta relación de consumo que se generó, pero por costumbre o por prácticas en el mercado, ¿no? Se genera una obligación por parte del proveedor de hacerla cumplir. Un ejemplo, nuevamente,
Yo compro un electrodoméstico y probablemente la expectativa es que este producto me va a durar un tiempo determinado. Es un televisor, una lavadora. Si a los pocos días o a las pocas semanas se termina malogrando, no existe de consignar algo al respecto del contrato. Tampoco existe una garantía explícita en el contrato donde se ofrece una reparación, pero lo razonable es que es el proveedor quien va a tener que repararme el producto o decir, bueno, si es que el proveedor incumple estas garantías, será la autoridad que regula o que administra, ¿no?, estos derechos de los consumidores, nominada procedimiento de oficio, un procedimiento de parte, llamemos de parte, realizado por el consumidor que considera que se han visto afectados sus derechos del consumidor, y corresponderá a esa autoridad administrativa, ¿no?, desplegar en el caso determinar una infracción administrativa e imponer las multas que la norma le autoriza. Sería todo. Vamos a ver ahora la regulación y control del poder de mercado. Entonces, ¿qué son los monopolios? En un mercado en el cual una empresa posee todos los factores de producción, el producto comercializado por el monopolio no posee sustituto alguno que lo pueda reemplazar. El monopolio, por su arte, tiene una gran influencia y poder sobre el precio del producto, controla la cantidad producida al mercado, el consumidor no tiene más remedio que comprar al precio y la cantidad que el productor desee venderle. El monopolista tiene toda la fuerza concentrada en un sector determinado de un grupo de consumidores que se ven obligados a consumir su producto sin importar, como les decía, el precio o las condiciones de comercialización. Las causas que explican el surgimiento del monopolio. Existen varios factores, pero los principales son el acceso exclusivo a ciertos recursos, las patentes, la franquicia legal, la existencia de costos decrecientes en economías de escala. Los monopolios y la competencia. La concentración de la producción da paso a la libre competencia y a la dominación de los monopolios. La fase monopolística de capital implica que a nivel mundial en los países capitalistas se podía identificar quiénes tenían el poder económico en la industria pesada, transporte ferroviario, marítimo y fluvial e imponían un yugo a la agricultura. La competencia entre monopolios, tanto de la misma rama como entre los de diferentes ramas de producción, su nuevo objetivo era obtener la mejor ventaja en el mercado, negar la entrada de competidores, sacar a los competidores actuales y crear un aumento desmedido en las ventas. El capitalismo monopolista de Estado. A partir de la Primera Guerra Mundial se impulsó al desarrollo del capitalismo monopolista de Estado. El entrelazamiento de los monopolios privados con el Estado en el más alto grado de socialización capitalista, lo que le permitía al capital monopolista tener altas ganancias y sobre todo no solo una participación, sino también política también.
El Estado tiene el control sobre las empresas, en la cual los grandes magnates de los monopolios forman parte de los gobiernos. Y a su vez los políticos pasan a tener el control y dirección de los monopolios. Entre otros beneficios de los gobiernos hacia los monopolios eran los aportes, los préstamos, los subsidios de fácil acceso con la disimulada intención de apoyar a los empresarios privados y evitar la quiebra. Bases para la concentración de capitales en el Ecuador. En el Ecuador, el banco tuvo acogida por parte de los terratenientes serranos, que transferían gradualmente su renta agrícola al sistema bancario en busca de inversiones. Un hecho documentado del primer banco creado en el Ecuador fue el de la familia Spiazo. Esta familia llegó al Ecuador en el año de 1800 y, valiéndose de sus poderes, adquirieron a través de un puesto de terrateniente de gobernador y de un matrimonio de una adinerada familia de terratenientes, alrededor de 15 haciendas hasta el año 1880, convirtiéndose en prestamista y accionista del principal banco, que era el comercial y agrícola. Es por esta razón que los siguientes bancos creados en nuestro país surgen gracias a la agroexportación e importación en la costa y dieron lugar al desarrollo de la masa monetaria. Los antecedentes históricos y la estadística nacional. Se considera que la economía ecuatoriana está muy concentrada y dominada por alrededor de 10 grupos económicos. Esta información es del censo del 2010. El 1% de las empresas con mayores ventas realizaron el 86% de las ventas totales del país. Las grandes empresas representan el 0.2% del total de las empresas ecuatorianas, que facturan 44.1% de las ventas totales. Las empresas pequeñas, que son menos de 200 empleados, representan el 95.4% de las empresas del país, pero solo el 16.4% de las ventas totales. Las grandes empresas eran responsables de solo el 24.4% del empleo de los ecuatorianos, mientras que las pequeñas empresas representan el 44.4%. En cuanto a la distribución geográfica, el 72% del total de las ventas del país se concentra en la provincia de Guayas y Pichincha y Costa, y Quito. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado o Ley del Antimonopolio. En el Ecuador se intentó en 6 ocasiones introducir una ley antes de que fuera finalmente aprobada en el 2011. En este año se aprueba la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado o Ley del Antimonopolio. Fue creada con el fin de evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado. A través de esta ley se busca fortalecer el desarrollo integral del país y la entrada de nuevos actores en la actividad productiva nacional. En el Ecuador, actualmente el sistema de rentas internas ha identificado a más de 100 grupos económicos en base a la suma de sus activos, pasivos, ingresos y gastos, reflejando así el crecimiento sectorizado que da paso a un mercado monopolizado. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó los resultados del Censo Económico del 2010 y el gobierno dio mayor importancia a la lucha contra la concentración empresarial y las prácticas anticompetitivas. La Comisión Especializada de la Asamblea Nacional adoptó después las normas y desarrollos de la LOR-CPM a través del Decreto Presidencial 1152. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Antimonopolio. Como decíamos, busca la eliminación, prohibición, regulación, control y sanción principal de abusos de operadores económicos con poder de mercado, acuerdos colusorios y prácticas restrictivas, la concentración económica y las prácticas desleales.
El poder del mercado. En el Ecuador, los grupos comerciales como supermercados han marcado hegemonía en el mercado. Por ejemplo, el grupo de la Corporación La Favorita ha establecido en el mercado por un acaparamiento del poder económico absolutamente alto, teniendo ventajas de producción y de venta. Debido al factor de la calidad, la empresa tiene gran acogida entregando estatus a los compradores. Además, estableció propuestas de marketing vertical y horizontal para la distribución de sus productos, encontrando en productos variados satisfacción a sus clientes. Ha comprado empresas de menor escala, librerías, productos para el hogar, entre otros. La determinación del poder de mercado. Se basa en varias actividades que realizan los operadores en el mercado, por ejemplo, la participación de forma directa a través de personas naturales o jurídicas para fijar precios y restringir el abastecimiento de otros agentes económicos, la existencia de barreras a la entrada y salida de cualquier tipo de productos. En el caso particular, sucede con Pronaca, quienes en conjunción con sus pares, que son Grupo La Favorita, suelen colocar precios de acuerdo a las regulaciones propias. El mercado de carne, por su dimensión, y los otros por su economía de escala, han podido abarcar los unos y crear una necesidad por parte de los otros. Ahora, acuerdos y prácticas prohibidas. Están prohibidas y serán sancionadas de conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos de cualquier forma manifestados relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia o afecten negativamente a la eficacia económica o al bienestar general. La ley contiene sanciones para quienes atenten contra la ley de la competencia, contra la leal competencia, como la creación de contratos de exclusividad, manipulación de tasas de interés, reparto de zonas geográficas. La autoridad de aplicación. Para poder realizar un control de las actividades desde el gobierno se creó la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Entre sus funciones están promover la transparencia y eficacia de los mercados, fomentar la competencia, la prevención, sancionar, eliminar el abuso del poder de mercado y expedir normas regulatorias. Casos de competencias desleales. Caso de jugo en polvo. En el 2013, Mondelez Ecuador denunció a Qual Ecuador por supuestas prácticas desleales en el mercado de jugo en polvo. La infracción consistió en publicidad engañosa sobre el contenido vitamínico de dos marcas en jugo de polvo, que era Jugos Ya y Jugos Ya Fruit de Qual. Qual Ecuador propuso un compromiso que fue aceptado en febrero del 2015 y se impuso con una multa muy fuerte. El caso de electrodomésticos, la información, aquí no se tiene información para los consumidores. Aquí tenemos entre Comandato y Concresa por proporcionar información incompleta sobre condiciones de venta de electrodomésticos, engañando al consumidor sobre las formas de pago, tasas de intereses y el valor de los pagos periódicos de los consumidores. En respuesta, ambos operadores económicos ofrecieron compromisos económicos. La superintendencia. El superintendente es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado es un organismo legalmente independiente con su estatus legal, un presupuesto específico del Estado y una autonomía administrativa, presupuestaria y organizacional. Cuenta con varias facultades, incluso para la realización de investigación de cualquier violación a la ley de competencia y revisión de las contrataciones. Además, se investiga y se decide los casos de competencia injusta. Recomendaciones del Banco Internacional de Desarrollo en materia de competencia para el Ecuador.
En marzo, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado recibió el informe de los resultados de la evaluación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este documento fue preparado por varios examinadores y expertos. Ellos hicieron más o menos una radiografía del régimen de competencia en Ecuador con el objetivo de alinear la normativa a estándares internacionales. El proceso lleva 10 años de vigencia y en este periodo la autoridad de control no ha tenido una estrategia clara de manejo de recursos en beneficio de la promoción de la competencia y el control de prácticas anticompetitivas. Pero bueno, dentro de las recomendaciones tenemos que el plazo para notificar una concentración económica es de apenas 8 días a partir de la fecha del acuerdo de la transacción. Se trata de un periodo de tiempo extremadamente escaso para poder proporcionar información suficiente. Este proceso se tomaba alrededor de 6 meses. Hasta aquí lo que podemos revisar de todo lo que es el monopolio, hemos visto cómo afecta, hemos visto también algunas regulaciones. Ahora vamos a ver un video de la regulación y control de poder del mercado. Sí.
Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver sobre la libre competencia. Ahora vamos a revisar la propiedad intelectual. Bueno, la nueva economía es un concepto emergente que surgió a partir de la década de los 90, que se contrapone a los principios de la vieja economía y que integra la informacionalización y la globalización. Lo informacional se debe a que la productividad y competitividad de sus agentes sean estas empresas, países o regiones que están en función directa de la capacidad de generar, procesar y manejar de manera eficiente la información basada en el conocimiento. Lo global, por cuanto la producción, consumo y circulación de sus componentes se organiza a escala global, sea directa o mediante relaciones de red. Cambios en el mundo y la afectación al Ecuador. La industria manufacturera sigue creciendo a nivel mundial, pero es más dinámica en los países en proceso de industrialización y menos dinámica en los países industrializados. El sector servicio es el más dinámico en las economías industrializadas. La automatización de la actividad económica en varios países se diseña el concepto de estados, países industrializados, se produce en países emergentes y el marketing se lo realiza desde los países industrializados para la distribución mundial. Los cambios estructurales en la economía mundial ponen de manifiesto la distribución de procesos diferentes que resalta la necesidad de mejores formas en cómo se garantizan los derechos de la propiedad intelectual. En tanto, Ecuador debe adaptarse a los cambios actuales y crear leyes que promuevan al ciudadano a la producción nacional. La protección al consumidor. La Defensoría del Pueblo de Ecuador está a cargo de proteger los derechos del consumidor. Aquí se investigan las conductas que pueden afectar a los consumidores o al interés general. El alcance exacto de su jurisdicción no siempre está claro y a veces puede superponerse. Ambas agencias son independientes y no existen reglas o prácticas para evitar decisiones inconscientes o para decidir cómo proceder en caso de que se adopten.
Leyes de propiedad intelectual. Las leyes de derecho de autor tienen el objetivo de promover la creatividad y la innovación, para la cual conceden a los autores una serie de derechos exclusivos sobre sus obras, tanto de carácter económico como personal o moral. Por ejemplo, al mismo tiempo, la legislación de derecho de autor busca también promover los beneficios sociales derivados del libre flujo de información y conocimiento. Para intentar conseguir un equilibrio entre ambos objetivos, los derechos de autor no tienen carácter absoluto, sino que están sometidos a una serie de límites cuya justificación se encuentra tanto en la gestación y producción de las obras. Hay una indudable participación de la sociedad que ha proporcionado formación y medios al autor, como la propia naturaleza de objeto protegido. La propiedad intelectual y los organismos. El SENADI supervisa la protección de los derechos intelectuales. En resumen, las autoridades organizan informalmente sus incumbencias basándose en el siguiente principio. Cuando un caso incluye un aspecto sobre el mercado, se lo investiga según corresponda, lo sanciona cuando existe un impacto en el mercado. El SENADI es la agencia competente. Sin embargo, los casos han sido investigados tanto por la SENADI como por otros organismos. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es el ente estatal que regula y controla la aplicación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. La propiedad intelectual se refiere a la creación de la mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser conocido como titular de su creación o invento, por consiguiente ser beneficiario del mismo. Los estados son los responsables de garantizar una legislación clara para precautelar este bien común. En el Ecuador, el SENADI es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la propiedad intelectual desde el enfoque de las tres áreas distintivas: propiedad industrial, derecho de autor y las obtenciones vegetales. La propiedad industrial se refiere a la protección que tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos, lemas comerciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio. La patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención, es decir, una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre un producto o un proceso que por lo general ofrece una nueva manera de hacer algo. El titular de la patente puede autorizar o conceder una licencia a terceros para que utilice su invención. Cuando vence la patente, finaliza la protección conferida y la investigación pasa al dominio público. La marca registrada. Una marca es un signo que distingue un servicio o un producto de otros de una misma clase o ramo. Puede estar representada por una palabra, número, símbolo, logotipo, un diseño, un sonido, un olor, una textura o una combinación de todos estos. La protección de la marca tiene una duración de 10 años y siendo renovables indefinidamente. La piratería. El término piratería es de uso habitual en materia de propiedad intelectual para referirse a las conductas ilícitas de reproducir, de hacer una copia y la distribución de ejemplares y obras de producciones intelectuales. El país es parte de diferentes instrumentos internacionales vinculados sobre la protección intelectual. El plagio se define como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Desde el punto de vista legal, es una infracción al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual o cualquier tipo en la que incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original.
Se comete plagio al utilizar la palabra de otro sin indicarlo en forma de cita en el texto o citar la fuente en la lista de referencias bibliográficas. Al presentar las ideas originales de otro de manera modificada sin la citación de la fuente, al falsificar las palabras o las ideas de otros, al citar incorrectamente una fuente de información, al simular ser el dueño de un trabajo de otra persona. Casos de relevancia en Ecuador. En Ecuador han existido 3 casos destacados respecto al registro de una marca internacional en su territorio. McDonald's, Churrin, Churrón y Bimbo son 3 marcas conocidas a nivel global que años atrás quisieron entrar a Ecuador. No obstante, ya existían ecuatorianos que eran dueños de los 3 nombres dentro del territorio ecuatoriano. Cada marca surge un proceso distinto, pero finalmente todas lograron entrar al país con la compra de los derechos de cada una de sus marcas. Bueno, hasta aquí lo que les puedo dar explicar sobre lo que es la marca, lo que es la patente. Hemos visto algunos términos súper importantes. Cualquier duda o inquietud, pues me confirma. Gracias.